Buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Telles Rosas, alumno de la Escuela de Enfermería de la Ciudad de Córdoba, curso el cuarto semestre y el tema del que voy a hablar se llama pleurotomía y sello de agua para la materia de médico-quirúrgica. Bueno, para empezar, ¿qué es la pleurotomía y qué es un sello de agua? Una pleurotomía se conoce como una incisión quirúrgica en la pleura de un pulmón en los espacios intercostales, en el cuarto o en el quinto. Y el sello de agua pleural se refiere a un sistema hermético que mediante tubos conectados entre sí se insertan en la pleura. Este sistema nos va a ayudar a poder drenar o aire o algún tipo de líquido que contenga el pulmón y su pleura. El sistema cuenta con una válvula unidireccional que permite la salida del contenido normal que estuviera, como ya dije, en la cavidad. Antes de hablar de este tema, tenemos que hablar un poquito de lo que es su anatomía de los pulmones y qué es la pleura. Bueno, la pleura es una membrana serosa que envuelve y recubre a los pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interior de la caja torácica. Entonces, la pleura va a envolver a estas partes que ya mencioné y consta de dos hojas, que es la hoja más externa llamada pleura parietal y la hoja más interna llamada pleura visceral. En ellas se encontrará un líquido sedoso secretado por células mesoteliales cuya función es evitar la fricción entre las dos capas. La cantidad normal de líquido pleural fluctúa entre 0.1 y 0.2 mililitros por kilo de peso. Este líquido es drenado o absorbido por un sistema de orificios o estomas. Durante el ciclo respiratorio, la presión del espacio virtual intrapleural es negativa si se compara con la presión atmosférica. Entonces, en condiciones patológicas, que es lo que nos interesa, en especial cuando la pleura se abre a la atmósfera, ya sea por trauma o por cirugía, el pulmón se colapsa y una vez distorsionada la mecánica de la respiración, el paciente experimenta insuficiencia respiratoria. En ocasiones la herida permite la entrada de aire atmosférico, sin embargo no permite su salida, acumulándose de manera progresiva aire en la cavidad pleural, con lo cual se forma el síndrome de neumotórax tensión. Entonces, ya dijimos cuál es la función de la pleura, de cómo se conforma y qué es lo que cuál es su función en los pulmones. También el por qué vamos a hablar de agua está indicado para ciertas patologías o ciertos procedimientos o para ciertos traumas. Voy a mencionar los principales, como por ejemplo neumotórax traumático, neumotórax iatrogénico, neumotórax a tensión, hemotórax, empiema, cirugía torácica, heridas penetrales del tórax, heridas penetrantes toraco-abdominales. Bueno, como podemos ver, va a estar indicado para cuando el pulmón recibe o un traumatismo o una cirugía o tiene líquido o tiene aire en el tórax y eso está generando alguna cierta descompensación, algún problema en los pulmones que ocasionará un problema de respiratorio a una persona. Para la técnica, para la pleurotomía, se necesitará obviamente su material y su equipo. Este equipo constará de una monitorización de la TA y la frecuencia cardíaca, oxímetro de pulso, ropa estéril para un operador, compresas de campo y compresas fenestradas, equipo de cirugía menor, sonda de pleurostomía calibre 24-36, suturas no absorbibles calibre de acero con aguja curva y equipo de drenaje pleural. Bueno, a continuación les voy a hablar del procedimiento. Antes de empezar con este procedimiento, tenemos que tener el consentimiento informado de nuestro paciente
y sobre las posibles complicaciones que este podría tener. También tenemos que instalar la motorización y el oxímetro de pulso para ver en cuánto está saturando de oxígeno a nuestro paciente y que no tenga algún tipo de complicación al momento de hacer el procedimiento. Tener la radiografía de tórax a la vista y revisarla siempre antes del procedimiento. Se debe de escoger el lugar de la incisión y esto determina si se ha de evacuar aire, sangre o líquido y la presencia de tabicaciones o zonas de adherencia entre las hojas de la pleura. Seleccionar y marcar el sitio de incisión. El sitio de elección para insertar la sonda de la intersección de la línea axilar anterior es en el cuarto espacio medio axilar el cuarto espacio de axilar o en el quinto espacio para evacuar derrames. Se debe infiltrar de la región con 10 a 15 milímetros de lidocaína simple al 1%. Y así esta avanzará la aguja en el borde superior de la costilla, se infiltra en la pleura y obtendrá aire, líquido seroso o sangre. En la aspiración se confirma que el espacio pleural está libre. Se debe hacer una asepsia de la región usando el jabón y el antiséptico en la forma generosa sobre la amplia zona. Se debe hacer una incisión oblicua de 2 centímetros de longitud en sentido de las arcas costales. En sujetos obesos, la longitud de la incisión tendrá el equivalente al grosor del panículo adiposo. Se debe separar con una pinza de hemostasia los planos superficiales y palpar el borde superior de la cuarta costilla. En ese punto se penetra con la punta de la pinza en la cavidad pleural y se amplía la brecha. Enseguida se introduce con una pinza hemostática dirigida en sentido cefálico y anterior a la sonda pleural multifenestrada del calibre 28. La sonda debe deslizarse con facilidad en el trayecto abierto por el dedo índice. La longitud del tubo que se inserte se puede marcar tomando el tubo en forma transversa y calculando introducir de 10 a 15 centímetros hasta llegar a la cercanía de la cúpula pleural. Se colocan puntos de sutura de un lado y otro del tubo con material inabsorbible de calibre 0 y sus cabos se dejan largos para anudar y fijar la zona en la posición seleccionada. El pabellón de la sonda se conecta al equipo de sello de agua y se retira la pinza transversal que se había colocado. La reexpansión brusca del pulmón produce por lo general tos violenta, dolor y disnea. Recordar que el espacio o el tamaño de la incisión tendrá que ser del tamaño de nuestro dedo índice. De ese tamaño será el orificio de la incisión. Dos tipos: los contenedores compactos de material plástico transparente que constan de 3 cámaras interconectadas. Y hay otro sistema en uso común que es la válvula de Heimlich, ya mencionada, el cual es un sistema de válvula unidireccional que se utiliza para drenar los neumotórax de bajo flujo de drenaje. Consiste de un tubo transparente de paredes rígidas que contiene en su interior otro tubo de hule de paredes blandas. El sello de agua nos va a ayudar entonces a liberar esa presión causada tanto por aire en los pulmones, en la pleura especialmente, o por algún tipo de líquido, ya sea sangre o ya sea líquido pleural ya antes mencionado. Entonces este sello de agua nos va a ayudar a mantener ese equilibrio que deben de tener los pulmones para que no sufra nuestro paciente de algún tipo de insuficiencia respiratoria. Bueno, los cuidados del drenaje torácico del sello de agua
serán importantes para que no haya ningún tipo de complicación. Se debe tener una vigilancia de los apósitos que deben de permanecer limpios y estériles y secos. Fijar la tubería y sujetar los componentes al sistema de drenaje. Supervisión constante de la oscilación del líquido de la cama del sello. La ausencia de oscilación puede indicar acondonamiento o la obstrucción del tubo. El burbujeo constante en el compartimiento del sello indica fuga intrapleural o fuga en el sistema. Vigilancia permanente en los niveles de líquidos. Registro horario del gasto de líquidos. Drenaje de 150 mililitros o más en una hora para un paciente de 70 kilogramos es motivo de revisión por parte del cirujano. Nunca se debe elevar el sello de agua más sobre el paciente. No desconectar la zona pleural y no pinzar la zona pleural ni los conectores del drenaje. Sus complicaciones de este mismo, las más frecuentes son sangrado por lesión de los vasos del paquete subcostal, neuralgia intercostal por inclusión del paquete vascular nervioso, laceración de órganos intratorácicos o de la cúpula del diafragma, infección superficial, hematoma de pared y enfisema subcutáneo del mediastino por infiltración de aire. También se necesitará ciertos cuidados para el retiro del drenaje. Por lo general, los drenajes pleurales se mantienen durante 4 a 5 días dependiendo de la patología. Se pide al paciente que tosa y si no hay salida de líquido o de aire se considera que la sonda ya no tiene función. El material para retirar el drenaje será guantes estériles, equipo de curación y apósitos. El equipo de curación debe tener su bisturí para cortar suturas. Las técnicas para extraer el tubo. Se deben de cortar las suturas que sujetan el drenaje, preservando los hilos largos del punto en colchonero horizontal y hacer con ellos un medio nudo. También debemos de pedir al paciente que haga algunas inhalaciones y estando en expiración pedirle que contenga la respiración, retirar el drenaje en un solo movimiento, anudar la sutura de control, cortar el cabo de los hilos y aplicar apósito oclusivo y tomar una placa de tórax para control. En las complicaciones de este procedimiento de retirando los tubos, puede haber obstrucción del tubo de drenaje. Es una complicación frecuente que hace ineficiente el drenaje y que puede hacer regresar o empeorar la patología. Desconexión de la fuga y fuga accidental, enfisema subcutáneo, la infiltración de aire en los tejidos blandos indica que los orificios de la sonda quedaron en la pared torácica. Es una complicación de diferente magnitud que por lo general se identifica al palpar crepitación en la cercanía de la inserción del tubo. Y por último quedaría lo que es el dolor de todo este procedimiento y de todo esto. Bueno, esto ha sido todo. El hablar un poquito de lo que es el sello de agua y la pleurotomía. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles serían sus complicaciones? Y lo útil que puede ser o lo importante que debe saber los cuidados de en caso de enfermería. Mi nombre es Ignacio Telles y muchas gracias.